para empezar a tratar de entender el temor de Dios, no tenemos que ver a Dios en la forma en que nuestra mente piensa de Dios. Pero nosotros podemos imaginarnos muchas cosas de Dios. Podemos imaginarnos a lo mejor cosas que vivimos con nuestros papás. Así como fue mi papá, a lo mejor yo sí me imagino que fue Dios. A lo mejor yo me imagino que Dios es el viejito con la gana, que nada más cuando yo me salgo de la gana, le suelto al partido, entre de regreso. O a lo mejor yo siento que es el Jesús de la onda y que todo permite, que todo es perdonado. Necesitamos entender cómo es Dios. Por eso creo que Dios puso en mi corazón que repasamos quién Dios y su esencia. Y cuando me toqué con el asalto del temor de Dios, me dio temor. Siempre tengo temor de no venir aquí a contarles historias, de no pararme aquí y traer algo que ya me sé, de no pararme aquí y simplemente repetir algo que vi. Siempre mi preocupación es que el que hable sea Dios, que mi lengua sea callada, y que parte de lo que yo les esté hablando sea algo que de verdad Dios me haya puesto y yo haya buscado con temor a Dios para saber en realidad qué es lo que quiere que les haga. Así que el temor de Dios principalmente vamos a estar viendo versículos de Salmos y Proverbios. Los Salmos y los Proverbios son libros que se llaman libros artesales o libros poéticos, pero que hablan directamente de sabiduría de Dios. En Proverbios, todo el mundo piensa que Proverbios es un libro de sabiduría porque lo escribió Salomón. Pero no es porque lo escribió Salomón, es porque Dios dio sabiduría a Salomón y después dio la inspiración a Salomón para que dejara escritos todos los proverbios de sabiduría que Dios le dio a él para ser compartidos hasta el día de hoy. Así es que vamos a empezar viendo Proverbios 2, del 1 al 5. Y dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Normalmente, ¿cómo es que queremos conocer a Dios? Preferimos conocerlo por el trato, ¿no? Preferimos conocerlo por la vivencia, preferimos conocerlo porque Dios intervenga cuando las cosas están mal en mi vida. Pero la Escritura nos dice, primero, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero nos dice también que si nosotros buscamos esa sabiduría, si buscamos ese entendimiento del Señor, lo tenemos que buscar como si fuera lo más preciado. Conocer a Dios debe convertirse para nosotros en lo más preciado de nuestra vida. Debe ser algo que atesoremos como si anduviéramos buscando, dice aquí, como si buscáramos la plata, como si anduviéramos buscando el tesoro más valioso que pudiéramos tener. Así es que vamos a ver, ¿qué es el temor de Dios? Y piensen un poquito. Me gusta a mí, antes de cualquier cosa, reflexionar un poco en lo que traigo a esta cabeza, pero a veces me distraigo. Y piensen qué es para usted el temor de Dios. ¿Cómo ve a Dios? ¿Cómo siente que es Dios para usted en su vida? Cuando se acerca buscando a Dios, ¿qué se acerca a Dios? Estaba platicando yo con una persona hace poco tiempo y le decía cómo es que la mayoría de la gente dice creer en Dios. Si ustedes agarran a alguien en la calle y le dicen, ¿crees en Dios? Sí, claro que sí. ¿Y qué más significa? No, pues creo, ¿verdad? Pues sí, pues a veces voy a la iglesia, pero tampoco soy fanático ni religioso. La gente piensa creer en Dios de esa manera. Y le decía a esta persona, y el corazón un poquito fuerte, y le dije, ¿tú no crees en Dios?
Se me quedó sin ver los ojotes grandes. Y me dice, tienes razón. Si yo no creo en él. Y si tienes razón lo que me acabas de decir, yo quiero que solucione mis problemas. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero ver el resultado de que yo le digo, Dios, ¿dónde estás? Y que todo suceda en mi vida. Y le dije, no, si buscas a Dios, lo buscas por quién Él es. Y entonces, Él te da la gracia de la salvación para que tú te relaciones con Él. Y todo lo demás que está alrededor se vuelven problemas que vas a atender. Y que si no se resuelven, ¿qué? Y es un dicho fuerte, pero de todo modo vamos a morir. Y dices, ¿cómo? De todo el mundo vamos a morir. Te aseguro que va a haber de las 100 cosas que traes en la cabeza pendientes de resolver, 80 no se van a resolver y nos vamos a ir de este mundo igual. Y nada va a pasar. Las mamás son tan apagadas con sus hijos, que conocemos mamás que se han ido y ellas decían, es que si me voy, ¿qué va a pasar? No pasa nada más que se fue. ¿Por qué se comienza con el Señor? Ese tiene que ser nuestra preocupación y todo lo demás se va a quedar aquí. Así que tenemos que ver y entender cómo es Dios, cómo vivir para Él, cómo vivir bajo ese temor sin vivir en el miedo. Porque también la Escritura nos dice que el amor de Dios quita el temor. Entonces vamos a entender que relacionándonos con Dios, en el temor de Dios, su amor va a quitar ese miedo y nos va a permitir relacionarnos con Él de una manera correcta. ¿Qué significa el temor? Vamos a ver 6 cosas importantes que la Escritura menciona directamente. Este es el temor de Dios. La primera de ellas está en Salmo 111, los versículos 9 y 10. Y dice, Él envía su redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Si de verdad queremos ser realmente inteligentes, el principio de toda sabiduría y del conocimiento del Señor es el temor. Tener temor de Él. ¿Y por qué digo para ser realmente inteligente? Porque podemos tratar de ser inteligentes de muchas maneras. A veces le decimos a una persona que es virillo, porque es chiste y porque capta muchas cosas, pero se la vive haciendo cosas que no dan fruto para su vida. Se la vive haciendo cosas nada más para el día de hoy momentáneas. Y si es muy chispa y muy inteligente para hacerlas, pero no es inteligente para atesorar eso, no es inteligente para buscar a Dios y tienen una vida vacía y vana. Ahorita que veníamos en el camino, le decía a mi esposa, que veo a la gente en la calle y le digo, ¿qué hace la gente los domingos? O sea, se levantan nada más a respirar. Pero ¿cómo? ¿Qué desperdicio? Porque sí, ahí está el oxígeno, Dios nos lo da, Dios nos pone la capacidad de respirar, pero no nada más para que nos levantemos a respirar. Si nosotros nos levantamos reconociendo quién es Dios y en ese temor le buscamos, sabiendo que solo de Él viene la sabiduría, vamos a empezar a entender que la sabiduría es también el conocimiento de Dios. Y la sabiduría viene por el temor de Dios. Y el temor de Dios es la clave para la sabiduría y para el conocimiento de Dios. Es decir, ahorita que queremos conocer a Dios en la relación, queremos, Dios, estoy enfermo, sane. Dios, ando en problemas económicos, provee. Dios, el carro anda mal, ayúdame con el mecánico. Todos queremos que el mecánico se convierta, ahora se está hablando de cobrar, que se convierta en mecánico, nosotros para cobrar. Y sí tenemos un mecánico bueno, pero también cobra su trabajo. Queremos a Dios en medio de toda la solución, pero no queremos a Dios en medio de nuestra vida. Porque salimos y hacemos lo que nos da la gana. Y queremos vivir con nuestras fuerzas, queremos vivir con nuestro ánimo,
Pero la sabiduría que viene del temor de Dios nos lleva al conocimiento del Señor. Proverbios 9:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esa primera parte de este versículo la hemos oído en otros versículos, está también en Proverbios 1. Y se repite a lo largo de Proverbios y de Salmos. Pero la segunda parte, pocas veces nos detenemos a escucharla y entenderla. Dice, y el conocimiento del santo es inteligencia. Nos confirma otra vez que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero nos complementa que es la puerta para el conocimiento de Dios. Nosotros, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia mente, ¿cómo vamos a entender a Dios? No se puede. Somos de un entendimiento pobre, de un entendimiento finito, y discúlpenme, no estoy menospreciando las habilidades de cada uno de nosotros. Somos muy capaces para hacer el trabajo, somos muy capaces para retener, para hacer, para desarrollar, para hablar 2 o 3 idiomas. Pero sin Dios, todo eso se vuelve necedad. ¿Para qué quiere una persona? Y les voy a poner un ejemplo. Este señor, no el nombre ahorita, el científico que está en la silla de ruedas, toda la sabiduría que trató de desarrollar y no pudo ser librado de la enfermedad. Hay gente que de esa enfermedad muere en 6 meses o en 1 año. Él la tuvo por 29 años de enfermedad y la enfermedad terminó matando y terminó muerto y muerto, porque él terminó reconociendo que toda su vida era de él, que el conocimiento que él tenía era de él, que la inteligencia y la sabiduría que él desarrolló era por su conocimiento y que Dios no tenía que nada. De hecho, él era ateo. De esos ateos que no creen en Dios, pero cuando le están tirando a Dios, dicen, pues, ¿cómo? Si dicen que no existe y toda su vida se la pasan demostrando que no existe, pues quiere decir que existe y tienen que demostrar que no, porque no pueden demostrarlo, aunque se den luego. Pero es la verdad, los ateos quieren demostrar que Dios no existe y se la pasan hablando de Dios. Y la verdad es que existe. Nuestra sabiduría nos tiene que llevar al conocimiento de Dios, no a nuestro propio entendimiento. Y miren, el día de hoy, ¿en qué se centra la cultura de todos los pueblos? En el conocimiento, en la investigación y en el conocimiento de sí mismo. Cuando salen algunas personas de que necesitan un tiempo para encontrarse consigo mismo. La gente anda tratando de entender más al hombre mismo, anda tratando de entender más su propia mente, que tratando de buscar a Dios. Las culturas están centradas en el hombre, y están centradas en que el hombre se desarrolle, que el hombre crezca supuestamente, que sea intelectualmente capaz de desarrollar muchas cosas, pero no se interesan en Dios. Y es la verdad. Y tristemente no es algo de nuestra época. Ahorita nos asustamos por todo lo que estamos viendo que sucede alrededor y por todo lo que vemos de cómo sustraen a Dios de todo y quieren que la vida funcione. Pero esto viene desde mucho tiempo antes. En el mismo tiempo de los discípulos, una de las cosas por las que eran perseguidos era porque los filósofos griegos cuidaban el conocimiento y sostenían el conocimiento y no les gustaba la enseñanza de los apóstoles. No les gustaba que los apóstoles vinieran a decirles que la sabiduría únicamente podía provenir de Dios. Si buscamos otro conocimiento que no es el conocimiento de Dios, es una necedad y no es inteligencia. Perdón, no es inteligencia. Aunque veamos, y es una cosa que nos han llevado a pensar que es una mentira. Pensamos que los científicos no tienen nada que ver con Dios. Y eso no es cierto.
Hay científicos muy capaces que demuestran todo lo que sucede científicamente, cómo coincide con la escritura. Y aunque ustedes no lo crean, cuando Darwin empezó todas sus enseñanzas, mucha de la iglesia existente apoyó a Darwin, porque no es cierto que Darwin era ateo. Darwin andaba buscando entender la creación. Finalmente se apoyó en otras teorías y terminó trayendo un conocimiento que se alejó de la palabra. Pero hubo muchas iglesias de aquel tiempo que se quedaron con ese conocimiento y que empezaron a creer que se desarrollaban los organismos de la nada y que había evolución. ¿Por qué? Porque había cierto grupo de científicos que empezó a apoyarles cuando ya se dieron cuenta por qué grupo se fue. Dejaron de apoyarlo, pero muchos de la iglesia se quedaron creyendo en esas teorías. Entonces dijimos, el temor es la clave de la sabiduría y del conocimiento. El temor de Dios es el conocimiento mismo de Dios. Y el temor de Dios es el respeto por el poder de la palabra de Dios. Este es algo todavía más evaluado que todo lo demás que he estado mencionando. La gente ve la Biblia como un libro, y perdón la palabra, lo ve como un libro para tontos. No estén tontos por creer lo que dice la Biblia. De hecho, póngase usted a discutir con un religionista y le habla como si usted fuera un ignorante, un torpe, y se pone a discutir y decir, es que mira, y nomás llega a la pregunta clave. Dígale, ¿dónde se comprobó tu teoría? Es que espera, es que hace miles de millones de años. Tráemelo un poquito más para acá, más fresco. ¿Quién de los científicos tiene ya un proceso observable para demostrar todo lo que ustedes enseñan? No, pero se enseñan las escuelas. Y es la base de la enseñanza científica, de que todo partió de ahí. Y no tiene respeto por la palabra. Una persona que no cree en la creación, ese sí que no es inteligente. ¿Cómo podemos creer que todo el mundo se ha formado de la nada por una casualidad? Digo, traten de cocinar el mismo platillo 2 veces a ver si les sale igual. Es bien complicado que salga igual. Ahora imagínense cocinándolo, ¿de qué le vamos a poner? No sé, hágale pimienta. Me encontré unas hojas de queso, no sé, es del árbol de afuera, échaselas también. Revuélvelas a ver qué sale. No me inviten a comer. No coincide que la casualidad vaya a ser algo tan maravilloso como lo somos nosotros. Los científicos siguen maravillados cada vez que encuentran una manera de descifrar la cadena de ADN, y cada vez que se meten a estudiar la encuentran otra cosa que no habían visto y todavía no pueden llegar a fondo. Cuando descubrieron el átomo, era una maravilla, y luego después se dio cuenta que el átomo adentro tenía algo más. Y luego después se dan cuenta que sí hay algo más, hay algo más pequeño, y cada vez se dan cuenta más y más y más de cosas que no se alcanzan a ver y que la tecnología les empieza a ayudar a encontrarlas. El conocimiento de Dios nos lleva al respeto por el poder que tiene la palabra de Dios, porque Dios creó el mundo solo con su palabra, no lo creó de otra manera. Recuerda que Dios es el único que puede hacer de la nada, hacer que surja algo. Y Dios es el único creador que puede dar vida. Así todos estemos agradecidos por nuestros papás que nos trajeron a la vida. No, únicamente fueron un conducto por el que llegamos, pero la vida únicamente proviene de Dios. Salmos 33, el versículo 8 y el versículo 9. Dice, tema al Señor toda la tierra, tiéndele en su presencia a todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Me gusta aquí que no dice, teman todos los creyentes, dice, tema al Señor toda la tierra. Y si estamos hablando ahorita de cierto miedo, fíjense que dice, también en su presencia.
tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Recuerdan cómo veía Israel a Dios en el desierto? Cuando empiezan a relacionarse con Dios y cuando ven en el monte y ven la presencia de Dios y el pueblo de Israel está, pero con miedo, tremendo miedo. Tanto miedo que le dicen a Moisés: ve tú, sube tú, porque Dios habla contigo, y no sea que si subimos nosotros vayamos a perecer. El pueblo tuvo que morir al ver la majestad de Dios ante el monte de Dios. No quisieron subir. En este versículo nos está diciendo que la palabra de Dios es poder y que solamente por la palabra de Dios es que existe todo lo que se crea, es que existe todo lo que hay, y solo por la palabra de Dios todo lo que hay subsiste. Esto es algo increíble. Cuando nosotros nos vamos a dormir, en nuestro cuerpo suceden cuántos procesos necesarios para el cuerpo que suceden durante la noche mientras uno duerme. Y nadie nos acostamos a dormir y decimos: ahora sí, cerebro, desconecta un rato el hígado para que descanse. Cerebro, dale descansito en los riñones y para un rato el poco de sangre. No sabemos lo que sucede en el cuerpo. Sin embargo, por la pura palabra de Dios, que fuimos creados nosotros y que infundió aliento de vida, puso algo que funciona todos los días. Y funciona desde que fue creado Adán hasta el día de hoy. El hombre no funcionó de manera diferente. No es que con Adán funcionó de una manera y con nosotros Adán funcionaba exactamente igual que como funcionamos nosotros ahorita. Y en la noche el cuerpo va como uno cargando, desconecta algunos órganos, por eso perdemos el conocimiento, y nos deja descansar, y mientras purifica, limpia y hace durante el tiempo que estamos nosotros dormidos. Es como cuando te toca dar un mantenimiento a los servidores, que hay que desconectar a todo el mundo para que esté el servidor libre y atenderlo. Así hace el Señor. Desconecta todas las cosas y nos pone a un proceso de mantenimiento que Él diseñó automáticamente, y lo diseñó nada más. Y a veces perdemos de vista esto en Génesis. Decimos que en Génesis Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, y que sopló aliento de vida sobre él, y el aliento de vida lo hizo un ser viviente. Hasta ahí vamos bien, estamos todos. Pero antes de eso el Señor dijo: hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Primero fue la palabra de Dios que determinó hacer al hombre, y luego viene la obra creativa de Dios para construirnos a nosotros. Pero primero que su palabra, que fue la palabra hablada de Dios, la que dio la capacidad de que nosotros existiéramos. Así que la inteligencia proviene del temor de Dios, porque nos muestra que Dios creó el universo, nos muestra que Dios creó todo lo físico y todo lo que no se ve, que Dios creó al hombre y que todo funciona de acuerdo a la palabra de Dios que sustenta todas las cosas. Ahí está viendo no sé si puedo leer el fragmento de un programa que no se lo va a recomendar, pero voy a decir que así fue un fragmento. Y esta persona creía que la tierra era plana. Y le estaba enseñando a su hijo que la tierra era plana. Que todo era una mentira, porque si mojan una pelota y la levantan, pues el agua se cae. Mojan una pelota de tenis y no la levantan, pues cubre todo el agua. Él decía: ahí está la demostración de que la tierra no puede ser redonda, porque si no, se les saldrían las aguas en los mares y se chorrearía todo para abajo. Fíjate, me faltaba el señor está loco, chavo que está explicando esto. Y hay videos ahí en donde no me acuerdo cómo se llama, una corriente de locos, ellos dicen de científicos, pero que son en realidad locos, que creen que la tierra es plana y que tienen teorías para demostrarlo y que hacen estudios de una de las cosas por las que se empezó a pensar que la tierra era redonda, es porque al ver el horizonte, los
Y ellos dicen, no, es que es el ángulo en el que lo ven. Por eso se debe ver el mal. Todo de mí lo quieras hacer. Pero ¿qué es lo que sostiene las aguas de los mares? Porque tiene cierta razón. La tierra está sostenida en el universo. Y ahí está llena de agua. ¿Por qué no se le sale el agua? Porque Dios la hizo para que no se saliera el agua. Puso las leyes de la física, puso la gravedad, puso la luna. Y dices, ¿qué tiene que ver la luna? Claro que tiene que ver, la luna controla la marea. Y si se acerca la luna, la marea sube, y si se aleja la marea baja. Son las maravillas que Dios decretó con su palabra. En una ocasión una persona me decía, no me hubiera gustado estar en el Génesis. Y estaba viendo cuando Dios dijo, le dije, no, perdóname, yo no me hubiera gustado estar ahí. Imagínate, dijo Dios, sean las aguas. Y dije, ¿tú piensas que así? Salieron las aguas. Imagínate el poder de la palabra de Dios, diciendo, sean las aguas, y de repente un estruendo, un ruido, un movimiento, y luego un oleaje así. Y aparte, si estás ahí, pues tú no conocías lo que era el agua, porque no había aguas. Imagínate el lindo de todo eso. Más nosotros que estamos de pie, parece que ya quedamos poquita, imagínate el poder. Ese es el temor de Dios, que nosotros podamos creer que todo fue creado por su palabra y tener temor de no creer esa palabra, porque esa palabra tiene poder. Esa misma palabra que Dios pronunció para crear el mundo es la palabra de gracia que Dios dio para decir, por gracia soy salvo. Si tú no crees la creación, tú no crees que eres salvo. Tú no crees la palabra de Dios, tú no tienes temor de Dios. Y esa es una de las cosas que más conocemos del temor de Dios. En el temor de Dios siempre hacemos la separación entre los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Y de hecho, muchas veces lo mencionamos y vemos a una persona haciendo locuras y decimos, no tiene temor de Dios. Y si es cierto, el mundo no tiene temor de Dios. El mundo le tiene más miedo a la muerte física, al inicio de este mundo y a la muerte eterna. Mucho menos le va a tener temor a Dios. El temor de Dios también es entendiendo todas estas cosas. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y del conocimiento. El temor de Dios es el conocimiento de Dios. El temor de Dios es el temor al poder de su palabra. Entendiendo todo esto, debemos entender que el temor de Dios también tiene que ser para nosotros odiar las cosas que Dios odia. No podemos amar las cosas que Dios no ama. Eso es clave para entender, para mostrar que en realidad nosotros somos temerosos de Dios. Y en esto, otra vez, no podemos basar nuestro entendimiento de lo que Él escribe en nuestro concepto humano. Si yo digo que yo soy temeroso de Dios, la mayoría de la gente me imagina así como un ratoncito, un rinconcito, y Dios que no me vea. Y luego imaginan que el temor de Dios es estar tratando de esconder y de hacer cosas que Dios no vea. Por favor, cualquier cosa no que hagamos, no necesitamos hacerlo. Simplemente que la pensemos o que la queramos hacer, Dios ya la sabe. Y te voy a dar una revelación. Dios la sabía antes de que le hicieras, que la pensaras y de que existiera lo que ibas a hacer. Dios ya lo sabe. Ahorita en la mañana, Dios sabía que tú te podías levantar y desayunar, o que te podías levantar y no desayunar, o que te podías levantar y tomar café, o que te podías levantar y meterte a bañar, o que te podías levantar. Dios sabe todas las combinaciones posibles de nuestras decisiones. Ese es el preconocimiento de Dios. Dios sabe todo. La oportunidad de elegirlo. Así que nosotros tenemos que aborrecer las cosas que Dios aborrece. Proverbios 8:13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Y ahí el versículo está hablando primero en un proverbio y luego habla como si Dios hablara y dijera que Dios aborrece el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Cuando tenemos a Dios
odiar, sí es amor. Y eso no es de modo de tal. En este mes de la vergüenza, perdón, que lo llaman el mes del orgullo, no es un orgullo. Y debo explicarlo. Yo no puedo condenar a una persona homosexual. Tampoco la puedo ver, pero tampoco puedo quedarme sin hacer nada. Porque es como ver a una persona mintiendo y decir, está bien la mentira. Está bien la mentira porque un miente con mucho amor. Entonces queremos amar a alguien que diga mentiras con mucho amor, está mintiendo. Si yo veo a una persona que está siendo infiel en su matrimonio y decir, está bien, más que no lo hace el otro, porque de todas maneras cuando llega a la casa sí lo ama. O sea, sí lo ama, nomás cuando está jugando. No se trata de cómo considero yo ama. Y creo que eso es donde se ha perdido todo el mundo en esta situación de ideología de género. Los más amados son ellos. Estaba viendo el caso de un varón, de una mujer que se hizo la operación, el cambio de sexo, es un hombre transgénero, y las hormonas y todo, o sea, el cambio fue completito. Terminó su proceso 100%. A ella la ven, y ya no dice ella, ya dice él, porque completo. Empezó a tener problemas de salud. Y no anoté el nombre, pero por ahí lo debo de volver a encontrar y poderles decir el nombre de esta persona. Él se convirtió, o ella, fíjense a lo que llega a la confesión, se convirtió en un activista en contra de las operaciones de cambio de sexo. Porque los médicos te dicen todo lo que va a suceder, pero no te dicen todos los riesgos de los que va a suceder. Su cuerpo cambió de tal manera que su cuerpo es susceptible a tanta enfermedad que nunca lo pensó ella. Y ahora vive en enfermedad, vive en dolor, vive en problemas todos los días de su vida. Y no ha dejado su estilo de vida. Pero sí, ahora se convirtió en un activista en contra de toda la cirugía del cambio de género. ¿Por qué? Porque es un problema. ¿Y qué creo que es un problema? Aunque le des, mira, si yo tengo un perrito en mi casa, aunque le dé hormonas de perrita toda la vida, no va a ser una perrita y lo voy a meter en un problema por ese animal. La gente, yo no creo que debamos de decirle, es que estás mal, porque no naciste así, porque empezamos con un ataque, en lugar de simplemente hacerlo entender, mira, la mentira es pecado, la homosexualidad es pecado. Los dos te van a llevar a un problema en tu vida, del cual te van a llevar a estar separado de Dios por toda la eternidad. El problema es que el mentiroso no vemos su comportamiento, porque esa mentira no lo vemos, y pensamos que está salvado y que ya no pecado. Y el homosexual vemos su comportamiento y decimos, es que no se convierte. Simplemente necesitamos entender que lo que Dios creó, lo creó bien hecho. ¿Sí? Y que la parte de fondo y todo esto es el pecado que se está cometiendo de ir en contra de Dios y de negar lo que Dios hizo, porque está negando la creación y está negando lo que es. Decía un noticiero, decían, ¿qué va a pasar cuando una de estas personas transgénero fallezca y no lo reconozcan? Te van a hacer un examen de ADN a los restos y te van a decir, ¿era un hombre o una mujer? Punto. Todas las operaciones que se han podido practicar, le pudieron cambiar hasta el nacimiento, le pudieron cambiar todo. Pero cuando llegue el día de llegar al examen de ADN, va a ser difícil decir son o no. Así que tenemos que, hay una frase que es sentimental y bonita, pero en el fondo no está correcta. Decimos que odiamos al pecado, pero amamos a la persona. Algunos dicen, es que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. No.
el pecado y odia el pecado, pero ama a todas las criaturas felices y su amor está disponible para cada uno de nosotros para salir del pecado. Pero si una persona sigue en pecado, ¿a qué se va a enfrentar? A la ira de Dios. Así, al final. Así es que nosotros lo que tenemos que odiar es el pecado. Por eso dice este pequeño paréntesis ahí. Porque a veces nos andamos peleando por la persona que comete el pecado. Y atacamos a la persona que comete el pecado y no demostramos que lo que odiamos es el pecado. Tenemos que ayudar a la gente a reconocer que ninguno somos buenos. Todos somos pecadores, pero todos tenemos oportunidad de arrepentimiento y tenemos oportunidad de alejarnos del pecado. Aquí en Proverbios se nos dice que el Señor aborrece el mal. El Señor aborrece el pecado porque es lo que le quitó al hombre, es lo que separó al hombre y dijo que Dios no aborrece el pecado. Y nosotros lo vemos como, y digo nosotros incluidos, vemos el pecado como se llama. Pues es que ya no entiendo. Oye, no es un pecado delante de Dios. Estás haciendo que coma el enemigo es el mentiroso. Si yo le digo a una persona, oye, ¿te quieres hacer como Dios? No. Así, que huelas azufre, que te salen los cuernitos y la colita y el brillo. No. Entonces, ¿por qué cuentas tantas mentiras? La mentira nos hace como el enemigo. La sociedad ya ha bajado y le sigue bajando la escala de daño al pecado. Y dice, no se daña a nadie. Miren, en Estados Unidos es una costumbre. Los jóvenes viven juntos, después viven juntos y los que nos casamos. Y no se trata de que todos queramos casarse por la iglesia. Casarse por la iglesia es una ceremonia, es un ritual nada más. Es celebrar la vida tratando de agradar a Dios, sí, está bien. Pero lo único que pide la Escritura es que se casen. Casarse puede ser por el civil. Casarse por el civil. ¿A qué se refiere? A establecer un compromiso. A que podamos decir es uno para siempre. No es uno y a ver cómo sale, y luego otro y luego a ver cómo sale. Pues no estamos probando dulces, ¿verdad? No dulces de gusta. Debemos de tener claro el concepto del pecado y aborrecer el pecado. No al pecador. Ese sí es claro. En cuanto al amor, hay que tener cuidado con esa expresión y nada más entender. Dios sigue amando a la persona para salvarla. Pero mientras esté en el pecado, está sujeto a la ira de Dios. Está bajo. Que Dios lo aborrezca por el pecado. Pero entonces, tengamos claro el concepto del pecado y aborrezcamos el pecado. Pero en realidad aborrecemos. No sé si estoy ciclado en que podamos entender que aborrezcamos el pecado en nuestra vida, porque todo lo que nos dice alrededor está contaminado por pecado. Y si pongo un ejemplo que les decía ahorita de cuando veníamos para acá, digo, ¿qué hace la gente los domingos? A la mayoría no importa eso. Y a la mayoría anda buscando cómo pasar el rato. Después de todo lo que hicieron la gente, pero los sábados son, ¿no? Para mucha gente son de vuelo y desenfreno. Digo, que nos pasemos un buen rato, no es pecado. La gente peca porque vaya a hacer cosas que no debe de hacer. ¿Ok? Y el siguiente punto, el último punto de lo que es el temor del Señor, es que el Señor es fuente de vida. Y esa parte me gustó porque el Señor no nada más es el dador de vida, sino es fuente de vida. Y cuando yo pienso en una fuente, pienso en algo que no cesa, pienso en algo que está saliendo, es como un manantial. ¿Les ha tocado ver un manantial? Ahí por allá en la sierra de Chihuahua, parte de lo que es la Barranca del Toro, un lugar que se llama Recollado. Es un manantial. El agua roja de una piedra, de atrás de una piedra.
y sale caliente el agua, calientito. Cuando yo fui, todavía no estaba civilizada la situación allá. Había que llegar hasta arriba del cañón y te aventabas como 2 horas bajando 50 minutos y a pie, porque el carro iba a bajar ahí. Bajaba uno a pie y luego agarraba 50 minutos por el río y en la parte de arriba sí, ahí estaba era una pileta, y había hecho una pileta y la piedra donde salía iba la gente loca como yo que nos metíamos hasta allá. Se recargaron en la piedra así que tenía todo el agua y el agua limpiecita así, cristalina, a gusto. Bueno, pues hoy ya lo cambiaron. Ahora ya hicieron en esa parte de donde sale el agua, hicieron pileta, como albertitas así pegadas a la roca. Entonces cae el agua en esta y luego pasa la roca y pasa y así. A los de abajo pues ya les toca quitando, ¿verdad? Porque van bajando de una a otra. Me imagino. Ya no es lo bonito como que pone que vamos hacia arriba, pero todo el agua que cae ahí, toda sale de la tierra. Yo fui hace más de 30 años, unos 32 de casado, y fui cuando era soltero. Tiene 32 años saliendo agua de esa piedra. Ahora imagínense en el Señor. El Señor es fuente de agua viva. Es fuente de vida el Señor. Y no es una vida nada más que el Señor te dice, te doy vida y respira. No, el Señor dice, te doy vida y te vuelvo a llenar, y te vuelvo a llenar, y te doy vida todos los días de tu vida. Dice Proverbios 14:27. Dice, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Para evadir los lazos de la muerte. Aquí no nos está diciendo que únicamente tener temor va a evitar que moramos. Los lazos de la muerte y del pecado, se está refiriendo al pecado como la muerte. Y ahorita leímos en Salmo 111, 19, que ya lo leímos anteriormente, vimos que decía que santo y temible es su nombre. El temor del Señor es fuente de vida porque está relacionado a su santidad. Y aquí otra vez se lo vuelvo a mencionar. Los atributos de Dios no pueden suceder uno independiente del otro. No podemos decir que Dios deja su santidad para ser el Dios soberano. Que Dios deja de ser todopoderoso para ejercer el temor de Dios. Están ligados uno al otro. Y el temor de Dios principalmente nos lleva a tener temor de Dios por su santidad. Imagínense, este relato lo mencionamos muchas veces, cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a presentar el sacrificio por la expiación de los pecados de todo el pueblo una vez al año. Y decimos que si el sacerdote entraba con pecado, el sacerdote iba a morir ante la presencia de Dios, que por eso le amarraban una cuerdita. Y si ya no se movían, la túnica o la vestidura sacerdotal traía campanillas en la parte de abajo. Pues si ya no había movimiento, si ya no había nada, algo pasó. Entonces le empezaban a dar jaloncitos a la cuerda a ver si no salía muerto el sacerdote. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo se sintió el sacerdote antes de entrar? Imagínate, eres el sumo sacerdote, es el que trae la vestidura más bonita, es el único. Había muchos sacerdotes, pero el sumo sacerdote no es uno. ¡Oh, qué honor el nombramiento! ¡Wow! Y aparte, acuérdense que el pueblo de Israel era una teocracia. O sea, el gobierno religioso era el gobierno civil del pueblo. El pueblo de Israel se regía por las leyes de Dios y los encargados de ejercer las leyes eran los sacerdotes. Entonces era como decir, te nombraron presidente de la república. Bueno, más que presidente, te nombraron emperador de todo el imperio. Nada más hay una cosa. Te toca pasar a dar el sacrificio. ¿Se imagina cómo era la vida de ese sacerdote?
vivía en temor de Dios, no por el temor de morir, sino porque él sabía que atravesando ese velo, cuando dice el escritor el velo, a veces perdemos de vista lo que era. Pensamos en un velo como el de novia, algo así, un tubo transparentito, era grueso, era una cortina gruesa que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y era así de gruesa para que cuando viera todo lo que sucedía allá adentro, y decirle al sacerdote, te toca. Imagínate todos los días pensando en que iba a llegar el día, aparte de todas sus funciones de gobierno, de coordinar sacerdotes, de estar encargado del tabernáculo, de buscar a Dios. Una vez al año iba allí ante la santidad de Dios. Tenía que vivir en el temor de Dios. Tenía que vivir pensando en Dios todos los días de mi vida. Te tengo que agradar en una manera que no pueda caber duda, en una manera que no sea simplemente un rito, sino que sea mi corazón, mi alma y mi mente entregados completamente a Dios. Y tenía que ser todos los días. Porque imagínate que se quedara un pecado y el sacerdote dijera, nadie me dio. Un pecado y nadie me dio. Cuando entrara en la presencia de Dios, ¿tú crees que ese pecado se quedaba fuera? No. Si él había pecado y entraba con el pecado, iba a morir. Así que el sacerdote, si cualquier faltita, corre a la presencia de Dios y se perdóname. No se me vaya a quedar esto por aquí y el día que vaya al sacrificio muera por no haberte honrado contigo. A eso se refiere que nosotros tenemos que tener un temor del Señor, que nos dé vida. Todos los días tenemos que vivir en la vida del Señor. El temor es la fuente de Dios. El temor nos hace vivir como Dios quiere que vivamos. Y si estuvieron apuntándolo, lo pasan en la casa y se van a dar cuenta que uno lleva al otro y al otro y al otro, y que todos juntos, el temor de Dios representa cómo debemos vivir, ¿para qué? Para la esperanza de la vida eterna. Finalmente, el temor de Dios es esperanza. Proverbios 23, 17 y 18. Y dice, no envíe tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Y este punto yo creo que nos tiene que animar y reconocer, mira, la gente que viva como le dé la gana, lo puede hacer porque así lo permite Dios y lo permiten las leyes del país. Que vivan cada quien como quiera. Nosotros tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio, sí. Pero no envidien lo que tienen los pecadores. Si tú los ves bien contentitos y luego parte son bien buenos para compartir, luego para decir, ándale, mira, es que no, esto está hecho para ti, para que lo disfrutes, se ve que está de moda, todo el mundo lo hace y no, olvídate, esto es lo cool. ¿Dónde está lo cool? No envidiemos ni anhelemos lo que tienen los del mundo, aunque lo veas triunfar, aunque veas a alguien del mundo puesto ahí en el lugar de eminencia, y digas qué triste para esta persona. Ahí en ese lugar de eminencia, pero solo y vacío sin la presencia de Dios. Mejor me quedo cuidando los porquitos como el hijo pródigo, pero con la presencia de Dios. Él es nuestra esperanza. ¿De qué sirve todo lo que hay en esta vida terrenal? De nada. De nada. Lo único que sirve en esta vida terrenal es que si creemos en la esperanza en Cristo Jesús, vamos a hacer la obra de la evangelización. Vamos a compartir el Evangelio porque queremos vivir para Dios. Vivimos en el temor de Dios porque vivimos para Él. Y vivimos en la esperanza de que vamos a llegar a la vida eterna. En Hebreos, en el capítulo 6 de Hebreos, se menciona la esperanza como el ancla. Y un ancla es lo que hace que un barco pueda quedarse firme, pueda quedarse fijo. Los barcos no son como los automóviles que le puedan meter el freno y no se muevan.
Al carro le pones el freno, hermano, y hasta ahí se va a quedar. El barco no. El barco, si no le ponen el ancla, las olas se lo van a volver a llevar. Y lo van a sacar del puerto y se lo van a llevar para adentro. La esperanza es nuestra ancla para que vivamos en el temor de Dios. Esperanzados en qué? En Él. Esperanzados en Cristo Jesús para la vida eterna. Pues este versículo es de ánimo porque dice: ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será tocada. No va a haber alguien que pueda venir a robar la esperanza de la vida eterna. Esa no te lo va a poder cambiar nadie. Nadie lo va a poder cortar porque hay un futuro para nosotros. Así que podemos entender que es necesario que vivamos en el temor de Dios y que necesitamos estar atentos y reconocer cuando el temor de Dios empieza a guardar en nuestras vidas. Cuando empezamos a ver a Dios como algo cotidiano, normal. Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Señor, sí. Bendice la empresa, bendice mi esposa, mis hijos. Y ya lo vemos como empresa, lo vemos como ambigüedad. Debemos vivir en el temor de Dios, alimentando nuestra fe, para que entonces digamos: Señor, sin ti no estaba despierto, sin ti no tenía espacio, sin ti no tendría fuerzas para trabajar, sin ti no tendría inteligencia para hacer nada. Todo depende del Señor y todo está en que vivamos en su temor. Le voy a dar ya rápido 3 puntos de por qué. ¿Por qué debemos de temer a Dios? Y es los 3 puntos que les voy a dar. Ahí, si buscan en la escritura, hay, no sé, 80 o 70 cosas por las que dice la escritura que debemos de temer al Señor. Además les voy a mencionar 3 para hacerlo rápido, pero los 3 es porque nos conviene. Y se lo voy a dejar muy fácil. Si ustedes estuvieran en medio de una guerra y está peleando el país más poderoso del mundo contra el país más pequeño y desarmado del mundo, ¿de qué lado se quiere hacer? ¿Del pequeñito? Estamos viendo las bombas, los misiles y todo, o al lado del poderoso y ganar la guerra. Por eso debemos de temer a Dios, para hacernos del lado del poderoso, del lado del que vamos a permanecer para vida eterna. Lo primero es que debemos de temer a Dios porque Él halaga y multiplica nuestros días. Proverbios 10:27. Dice: el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y ojo, hermano, no se confundan. Aquí no dice que Dios a todos los impíos los va a matar jóvenes. Dice que sus años serán acortados porque llegado el final, hasta ahí llegan sus días. Para nosotros, llegado el final, empieza la vida. Y nuestros días van a ser alargados hasta la vida eterna. Sí, también Dios nos va a bendecir, nos va a dar una existencia prolongada en bendiciones aquí en este mundo. Pero va a alargar nuestros días hacia la vida eterna. La segunda cosa por la que nos conviene tener temor de Dios es porque nos protege. Salmo 3:3. Dice: mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y dices: ¿dónde está el temor de Dios ahí? Muy fácil ahí, mira. Mas tú, oh Señor, tú eres mi escudo. Y esto no quiere decir que vamos a salir por toda la calle, por todos lados, a desafiar a todo el mundo y desafiar las leyes de la naturaleza, porque el Señor es mi escudo. No. Él es mi escudo y mi fortaleza. Y como les dije ahorita al principio, es mi escudo y también es mi escudo que puso un sistema de protección para mi cuerpo con el sistema inmunológico, que me pone inteligente para saber si alrededor me puede dar peligro, porque le tengo que poner rejitas a la casa. Eso también es sabiduría de Dios. Para saber y decirle:
en la esquina hay una construcción en ruinas y está llena de malandros. Yo sé que todos queremos evangelizar, pero sobre todo los malandritos que andan haciendo ahí en la esquina. Y luego ve y predícales cuando hay oportunidad de predicarles, y cuando te vayas, pues no te confíes de dejarle la puerta a los nuevos hermanos en la congregación. Ten cuidado de todas las cosas y ejerce la protección que Dios te está hablando. Aquí nos está hablando de una protección que Él ha dispuesto para nosotros a la vida eterna. Él nos va a proteger, nos va a orar, no se va a perder, pero mientras, de muchas cosas nos va a proteger. A lo mejor ahorita en la mañana te diste cuenta y cambiaste la ruta porque venías para acá, porque el Señor te libró de algo que iba a pasar ahí. Cosas maravillosas hace el Señor para protegernos, y finalmente, porque el Señor nos guarda del maligno. Y eso me agrada. Es como decir, yo creo que sí les he platicado que cuando yo estaba en la primaria, que estaban mis 3 hermanos mayores en la primaria, pues yo era bien cerca de pregunta, porque me decían algo y no faltaba yo que me dijeran mis hermanos mayores, me decían el delito, por el apellido de la vida. Como yo era tan chiquito, me decían delita. Decían, me están sumando el delita. Pero pues ahí venían mis hermanos con toda la caballería. Pues ya, no había quien andaba yo bien a gusto, porque por lo que pasara, pues tenía ahí respaldo, me libraba de los malos. El Señor te libra del maligno. Juan 17, 14 al 15. Hablando el Señor Jesús les dice, yo les he dado mi palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, ni yo tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús está orando al Padre por nosotros y le está diciendo, estos que son testimonio, estos que me temen, el mundo los odia porque predican lo que yo les enseño. Los odia porque viven una vida diferente que confronta al mundo. Y no creas que ahorita con lo que te digo de que tenemos que cuidar el pecado, pero que tengamos cuidado de no odiar el pecado, sino de buscar cómo evangelizarlo, tampoco suavizar el pecado. Pero no creas que todo va a ser color de rosa. No te van a querer por predicar el evangelio. Una persona no te va a querer porque vayas y le digas que está en pecado. El infiel no va a querer que uno vaya y le diga, deja de estar infiel. No va a decir, gracias a Dios viene el hermano así. Va a decir, muy chismoso. ¿Para qué me sacas aquí en la luz? No, también. O el que anda en droga, o el que anda en alcoholismo. No me gusta que vayas y le digas que se va a morir de eso. Pero el Señor dice que nos libra del maligno. Y aquí hay que entender también. El Señor nos libra del maligno todos los días porque Él, por medio de Cristo Jesús, nos libró del pecado y ya no estamos bajo el dominio del pecado. Pero así como Dios estableció leyes naturales, tiene leyes espirituales. Y Satanás, aunque los malos no quieran verlo de esta manera, Satanás está sometido al dominio de Dios. Satanás no obra en lo que Él quiere obrar, obra en lo que Dios le permite obrar. Así que Dios puede tentar, sí, porque eso es algo que le está permitido. Está permitido que Él ande con otro gente y esté buscando en qué hermano se descuida para tentarlo y que caiga en pecado. Pero si Él quiere zarandearte, hizo zarandear a Job, no lo puede hacer hasta que Dios se lo permita. No va a poder tocar tu vida si Dios no se lo permite. No va a poder tocar tu familia si Dios no se lo permite. Únicamente va a poder tentarte y tratar de hacerte caer en sus amenazas para que tú caigas en pecado, entonces te alejes de Dios. Pero esa protección de Dios, que Satanás funcione bajo su dominio y que nada de lo que Dios no quiera suceda en nuestra vida, si Dios no lo permite. Así que finalmente, el temor de Dios es la clave para la sabiduría y conocimiento que nos lleva al conocimiento de Dios en sí mismo. Es por el temor de Dios que respetamos y creemos en el poder de su palabra, que odiamos al pecado y que llegamos a la fuente de vida, que es el temor de Dios, para que
tener esperanza sólida en la vida eterna en el Señor. Amén. Bien.